Economía y Sociedad, por Max Weber. 37. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 12. Cálculo natural. 2. Con la creencia de que una vez se enfrente uno de un modo decidido con el problema de la economía sin dinero, habrá de encontrarse el sistema de cálculo apropiado, no se arregla nada. El problema es fundamental de toda socialización plena y no puede hablarse, en todo caso, de una economía planificada, en tanto que no se ha conocido en este punto decisivo un medio para la fijación racional de un plan. Las dificultades del cálculo natural aumentan todavía cuando hay que averiguar si una explotación dada, con una dirección concreta en su producción, tiene en el lugar que ocupa su localización racional, o si, desde el punto de vista de la cobertura de necesidades de un determinado grupo humano, la tendría más bien en otro de los lugares posibles, o el problema de cómo una asociación económica con economía natural, desde el punto de vista de la mayor racionalidad en el empleo de la mano de obra y de las materias primas a su disposición, podría procurarse más adecuadamente determinados productos, bien fabricándolos ella misma o por cambio en compensación con otras asociaciones. Ciertamente, los fundamentos que determinan la localización de las industrias son puramente naturales y sus principios más sencillos pueden formularse también con datos naturales. Pero la fijación concreta de si dadas las circunstancias de situación de una determinada industria, sería más racional una determinada dirección productiva que otra, haciendo caso omiso de la vinculación geográfica absoluta existente en un monopolio de los yacimientos de materias primas, no es posible con arreglo al cálculo natural, sino en la forma de estimaciones muy toscas. Mientras que, por el contrario, con arreglo al cálculo en dinero, y no obstante incógnitas con que siempre hay que contar, es siempre, en principio, un problema de cálculo susceptible de solución. La comparación, diversa de la anterior, de la importancia, es decir, capacidad de solicitación de las distintas clases de bienes específicamente diferentes que, según las circunstancias dadas, es igualmente posible obtener por cambio o por fabricación, es un problema que, en última instancia, penetra con todas sus consecuencias en los cálculos de toda explotación y que se determina de un modo decisivo, dentro de relaciones de cambio monetario o la rentabilidad, que condiciona así la dirección de la producción de bienes en las explotaciones lucrativas, pero que en caso de cálculo natural solo puede resolverse, en principio, con ayuda o bien de la tradición o de un poder dictatorial que regule el consumo de un modo preciso. Lo mismo si es estamentalmente diversificado o igualitario y para ello encuentre la necesaria obediencia. Pero uno entonces quedaría el hecho de que el cálculo natural no podría resolver el problema de la imputación del rendimiento total de una explotación a sus factores y disposiciones particulares, en la misma forma que esto lo realiza hoy el cálculo de rentabilidad en dinero, y que por eso cabalmente el actual abastecimiento de masas por medio de explotaciones produciendo en masa opone la más fuerte resistencia a aquella forma de cálculo. 1. Los problemas del cálculo natural han sido tratados con singular penetración por el Dr. O. Neurath en sus numerosos escritos con ocasión de las tendencias socializadoras en estos últimos tiempos. Para una socialización plena, es decir, para la que cuenta con la desaparición de los precios efectivos, este problema es fundamental. La imposibilidad de su solución racional solo indicaría lo que conviene decir de un modo explícito. Esto, sobre todo, aún desde el punto de vista puramente económico, con que tendría que apechar una socialización semejante, pero en nada refutaría la justificación de ese esfuerzo, en cuanto que éste no se apoya en postulados técnicos, sino, como en todo socialismo de convicciones, en postulados éticos y de otra clase, igualmente absolutos. Cosa que ninguna ciencia puede emprender. Considerado desde un punto de vista técnico, podría traerse a colación la posibilidad de que en un territorio en que una cierta cantidad de población solo puede ser mantenida sobre la base de un cálculo exacto, los límites de una socialización plena, en su forma y extensión, estarían dados por la conservación de los precios efectivos. Sin embargo,
Esto no nos incumbe aquí. Solo debemos hacer observar que de residir en alguna parte la separación conceptual entre socialismo y reforma social es precisamente aquí donde se encuentra. 2. Es, desde luego, perfectamente cierto que el simple cálculo de dinero, sea de una sola explotación, sea de muchas, o bien de todas, y que incluso la estadística más amplia del movimiento de bienes, etcétera, en dinero, no dicen nada, sin embargo, sobre la naturaleza del abastecimiento de un determinado grupo de hombres en lo que últimamente necesitan, bienes naturales. Y todavía más, que las evaluaciones en dinero de la renta nacional solo puedan tomarse en serio en la medida en que sirven intereses fiscales, y por tanto, solo fijan el patrimonio imponible. Lo mismo puede decirse, también desde el punto de vista del abastecimiento natural en bienes, de las estadísticas en dinero de los ingresos, aunque no en igual medida cuando son conocidos estadísticamente los precios en dinero de los bienes. Solo que también entonces falta la posibilidad de un control desde el punto de vista de una racionalidad material. Es exacto, asimismo, acertadamente expuesto por Sismondi y W. Sombart, con el ejemplo de la campaña romana, que una rentabilidad satisfactoria, como se daba en la agricultura en extremo extensiva, de la campaña romana, y ciertamente para todos sus partícipes, en muchos casos nada tiene de común desde el punto de vista de la utilización óptima de determinados bienes productivos para la necesidad en bienes de un grupo de hombres dado, con una estructuración satisfactoria de la economía. La forma de la apropiación, especialmente la apropiación del suelo, y en ese sentido hay que dar la razón a F. Oppenheimer. Aunque no solo esta crea oportunidades de renta y ganancias de múltiples clases que pueden obstruir de un modo permanente el desarrollo hacia la aplicación técnicamente óptima de los medios de producción. Cierto que eso está muy lejos de ser, precisamente, una peculiaridad de la economía capitalista. En especial, las limitaciones a la producción, de que tanto se habla, el interés de la rentabilidad dominan cabalmente, de modo absoluto, la constitución económica de la Edad Media, y algo semejante puede sazonar en la vida contemporánea con la posición de poder de la clase trabajadora. Y es indiscutible que esta situación de hecho se encuentra también en las formas intermedias. Las estadísticas de los movimientos monetarios o en la forma de estimaciones en dinero no han impedido, sin embargo, el desarrollo de una estadística natural, como se podría creer según algunas exposiciones y cualesquiera que sean las críticas que se pudieran hacer desde determinados postulados ideales de su estado y servicios. 9/10 o más de nuestras estadísticas no son estadísticas monetarias, sino naturales. En conjunto, todo el esfuerzo de una generación no ha consistido en otra cosa que en una crítica de los resultados que para la provisión de bienes ha tenido una orientación de la economía por la idea exclusiva de rentabilidad. Pues en esto reside, en fin de cuentas, todo el esfuerzo de los llamados socialistas de cátedra, y ello de modo consciente, aunque es verdad que, dadas las condiciones ofrecidas por una economía de masas, solo creyó posible una reforma de tipo político-social, es decir, una reforma en contraposición a la economía de cálculo natural orientada por la conservación de los precios efectivos, y no una socialización plena. La consideración de este punto de vista como insuficiente es cosa, desde luego, que no se puede impedir, solo que en sí no era absurdo. Es cierto que no se ha concedido mucha atención al problema de la economía natural, y especialmente al de la posible racionalización del cálculo natural, y que en todo caso esa atención ha sido histórica y no actual. La guerra, como también toda guerra en el pasado, toda otra guerra en el pasado, ha presentado ese problema con vigoroso impulso en la forma de los problemas de la economía de guerra y de posguerra. Y, sin duda alguna, el mérito del doctor O. Neurath radica en su tratamiento singularmente penetrante y anticipado de estos problemas, si bien discutible tanto en los principios como en sus detalles. El que la ciencia no haya tomado posición frente a sus fórmulas no es cosa extraña, puesto que hasta ahora solo ofrecen prognosis en extremo estimulantes, y más que nada enunciativas,
frente a las cuales es difícil adoptar una posición crítica. El problema comienza donde acaban sus consideraciones hasta ahora publicadas. 3. Los rendimientos y métodos de la economía de guerra solo pueden aplicarse con grandes precauciones a la crítica de la racionalidad material de la constitución económica. La economía de guerra está orientada hacia un fin, en principio unívoco, y se encuentra en situación de utilizar la plenitud del poder en una forma que a la economía de paz solo le es posible en caso de una esclavitud de los súbditos por parte del Estado. Es, además, según su esencia más íntima, una economía de bancarrota. La finalidad dominante permite que desaparezca todo miramiento o consideración respecto a la futura economía de paz. Solo se calcula en ella con precisión en el aspecto técnico, pero en cambio económicamente solo de un modo tosco con respecto a los materiales no amenazados de agotamiento y no digamos en relación a la mano de obra. Los cálculos tienen por eso predominante, no exclusivamente carácter técnico, y en la medida que tienen carácter económico, es decir, que toman en cuenta la concurrencia de los fines, no solo de los medios para determinado fin, se satisfacen siempre, desde el punto de vista de todo cálculo exacto en dinero, con consideraciones bastante primitivas. Y los cálculos, según el principio de la utilidad marginal, son cálculos que pertenecen al tipo de la gestión de Hacienda, y en modo alguno tienen el sentido de garantizar una racionalidad duradera de la distribución elegida, tanto del trabajo como de los medios de producción. Es, por tanto, dudoso, por instructivas que sean cabalmente para el conocimiento de las posibilidades económicas, las economías de guerra y de posguerra, que puedan derivarse conclusiones para la economía permanente de los tiempos de paz de las formas de cálculo natural apropiadas a la economía de guerra. Hay que reconocer de muy buen grado, 1. Que también el cálculo en dinero se vio obligado a aceptar supuestos arbitrarios, en el caso de aquellos medios de producción que no tienen precios de mercado, lo que particularmente ocurre en la contabilidad de la economía agrícola. 2. Que algo análogo ocurre, aunque en menor medida, en la distribución de los costos generales en la contabilidad, particularmente de explotaciones con actividades múltiples. 3. Que toda cartelización, aún la más racional, o sea, orientada por el mercado, aminora enseguida el estímulo de un cálculo exacto, aún permaneciendo el cálculo de capital, porque solo se calcula, y en la medida adecuada, allí donde hay una exigencia para ello. Empero, dentro del cálculo natural, la situación del número 1 sería universal. Por lo que respecta al número 2, se haría imposible todo cálculo exacto de los costos generales, que de todo modo realiza el cálculo de capital. Y por lo que se refiere al número 3, se eliminaría todo estímulo en favor del cálculo exacto y será sustituido por medios artificiosamente construidos de efectos dudosos. La idea de una transformación del numeroso cuadro de los empleados comerciales ocupados en la contabilidad en el personal de una estadística universal de la cual se esperase la sustitución del cálculo capitalista por un cálculo natural, desconoce no solo los impulsos fundamentalmente distintos, sino las funciones completamente diferentes de la estadística y de la contabilidad capitalista. Se distinguen entre sí como el burócrata y el organizador. 4. Tanto el cálculo natural como el cálculo en dinero son técnicas racionales. En modo alguno abrazan la totalidad de todas las gestiones económicas. Antes bien, junto a ellas está también la acción económica, orientada económicamente de hecho, pero ajena al cálculo. Y esta su orientación puede ser de carácter tradicional o de carácter efectivo. En su forma primitiva, todo afanarse de los hombres por su alimentación es muy semejante a lo que en los animales tiene lugar bajo el imperio de los instintos. Asimismo, la acción económica consciente, orientada por la devoción religiosa, la emoción guerrera, los impulsos de piedad u otros efectos semejantes, se encuentra escasamente desarrollada en su grado de calculabilidad. Entre hermanos, de clan, de gremio, de creencia, no se regatea. En los círculos familiares, de camaradas y juveniles, no se calcula o se hace en forma muy elástica, y en caso de necesidad se raciona. Un precedente bien modesto de la calculabilidad. Respecto de la penetración de la calculabilidad en el comunismo familiar originario, véase infra capítulo 5.
Soporte del cálculo fue siempre el dinero, y esto explica que el cálculo natural haya permanecido técnicamente todavía menos desarrollado de lo que le obliga a su propia naturaleza. En esto hay que dar la razón a O. Neurath.